Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a un seminario más de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UAPCO a nombre del posgrado de la Coordinación General de Posgrado de Investigación de nuestra directora, la doctora Marta Silvia Martínez Luna. Les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos la oportunidad de poder escuchar al doctor José Pablo Vázquez Medina. El doctor José Pablo Vázquez Medina actualmente es profesor asistente de la Universidad de Berkeley, la Universidad de California, Berkeley, perdón. Asimismo, en su trayectoria ha graduado más de 20 alumnos. Asimismo, está tutorando más de 25 alumnos actualmente y cuenta en su haber más de 50 publicaciones. En la última versión de su CBU tiene 55 publicaciones. Ha sido beneficiado con diversos financiamientos para sus proyectos y, se ha formado tanto en la parte de su licenciatura en la Universidad Autónoma de California Sur La Paz, México, asimismo en la maestría en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste de La Paz, y su doctorado lo hizo en la Universidad de California, bajo la tutoría del doctor Rudy Ortiz. Muy buenas tardes, doctor José Pablo. Muchas gracias por aceptar la invitación de esta institución. Y bueno, le cedo cámaras y micrófonos para que nos comparta uno de sus trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Socorro. Es un honor que me haya invitado a platicarles un poquito del trabajo que estamos haciendo aquí en mi laboratorio. Tenemos actualmente varias líneas de investigación, algunas pues más de una característica biomédica como tal y esta otra línea de investigación en la que estudiamos animales poco comunes, pues con el fin de saber qué es lo que los hace especiales, que puedan tolerar estos mecanismos, estas situaciones extremas y bueno, quizás algún día informarnos para poder hacer estudios pues que beneficien más a la salud humana, ¿no? Bueno, el día de hoy les voy a platicar de uno de mis animales favoritos. Esta es una foca, la foca que conocemos como el elefante marino. Estas focas son las focas más grandes que existen. Viven desde Baja California hasta California y Oregon. La especie que habita en el Pacífico Norte, porque hay otra que habita en el Pacífico Sur. Y lo que es bien interesante de estos animales es que son súper extremos. Hacen dos cosas que ningún otro animal pues hace. Una es que cuando vienen a la tierra, que pasa 2 veces al año, pues se quedan en la playa hasta 3 meses sin comer nada. Eso es un ayuno prolongado. Nosotros lo llamamos como un ayuno prolongado. No es inanición porque pues nunca catabolizan el músculo. Son animales muy grandes y viven básicamente de sus reservas lipídicas durante estos tiempos que están en la playa. Y el otro es que son buceadores muy profundos, se pueden aguantar la respiración hasta por 2 horas durante un buceo. Entonces, pues las células de su cuerpo son bien tolerantes a las concentraciones bajas de oxígeno, ¿no? A la hipoxia. Y pues esto es lo que a nosotros nos ha atraído a estudiarlos un poquito más a detalle, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues les voy a mostrar un poco del trabajo que hemos hecho en estas dos áreas. Y bueno, primero que nada, pues destacar que estos periodos de ayuno prolongado pues son naturales, o sea, son parte de la historia de vida de estos animales. Pueden durar hasta 3 meses, son absolutos, no toman agua y no comen nada. Y pues también son energéticamente muy costosos porque los realizan en el tiempo que están reproduciéndose o cambiando su pelaje o cuando los cachorros nacen en la tierra y se están desarrollando. La reproducción de estos animales también es súper interesante. Tienen un sistema jerárquico de harén en el que un macho puede controlar hasta 80 hembras. Y pues los animales son muy grandes, los machos, y pues pelean por acceso a estas hembras, ¿no? Entonces, otra vez, energéticamente muy costosos, ¿no? Las
mamás cuando dan a luz a los bebés, cuando tienen a los bebés, a los cachorros, pues los amamantan durante un mes y esto otra vez pues pasa cuando no están comiendo, ¿no? Entonces ahí hay unas movilizaciones metabólicas bastante interesantes. La otra es que cuando cambian su pelaje, pues no solo es el pelo, sino toda la capa de la epidermis que en un par de semanas son capaces de reemplazar, ¿no? Y bueno, obviamente pues esto ha despertado el interés de mucha gente que durante décadas ha estado estudiando estos animales. Mi asesor del doctorado pues fue de los investigadores originales que empezaron a estudiar cuestiones de fisiología relacionadas a esos animales. Y algo que siempre hemos visto que pues bueno, tiene un poco de sentido, es que durante estos periodos de ayuno prolongado, que aparte, como les mencionaba, pues incluyen reproducción y todas estas cuestiones, pues hay una activación de el sistema de estrés, ¿no? El sistema de estrés neuroendocrino. Y bueno, yo creo que la audiencia está familiarizada con esto un poco, ¿no? Pero pues es lo que conocemos como el eje de estrés, que es súper conservado en vertebrados, ¿no? Desde los humanos hasta los vertebrados inferiores. Y esto pues es una cascada de hormonas, ¿no? Una cascada de hormonas que empieza en el hipotálamo, se secreta una hormona, que después dice a la glándula pituitaria que secreta esta otra hormona adrenocorticotrópica, ¿no? Y esta hormona adrenocorticotrópica o ACTH después estimula a las glándulas suprarrenales y las glándulas suprarrenales pues secretan cortisol, aldosterona, entre otras cosas, ¿no? Pues el cortisol es, se supone, la principal hormona del estrés, ¿no? Y bueno, estos cortisol pues es un glucocorticoide y estos glucocorticoides lo que hacen es que pues generan una reacción de señalización celular a través de los receptores de glucocorticoides que están básicamente en todas las células del cuerpo, ¿no? Y esta transcripción de genes pues al final lleva a la movilización de energía para hacer frente a esta situación de estrés. Los glucocorticoides también son ampliamente utilizados en medicina porque pues otro efecto que tienen es que suprimen al sistema inmune, ¿no? A través de el NF-kappa beta principalmente. Y bueno, cuando se usan en la clínica, pues uno de los efectos secundarios es que la exposición continua a estos glucocorticoides promueve la pérdida de masa muscular y las dos vías que están más caracterizadas son la de la miostatina y MUR1 que pues es una ubiquitinasa. Entonces, lo interesante de estos animales también es que como vienen a la Tierra, pues podemos accesar a ellos, ¿no? Y podemos hacer experimentos, ¿no? No nada más medir cosas, pero pues hacer experimentos en los que pues podemos manipular usando hormonas exógenas y drogas estas respuestas al estrés. Este es un experimento que hizo David Ensminger, que fue mi postdoc aquí un par de años, y ahora él tiene su propio grupo, en el que fuimos a la playa y capturamos 4 grupos de animales. La finalidad de este experimento pues era estudiar el estrés, ¿no? De una manera un poco más mecanística. Entonces a un grupo de animales lo estimulamos con la hormona STH eh, durante 4 días seguidos y tomamos muestras a las 2 horas después de la primera estimulación y a los 4 días igual a las 2 horas. Y pues ahí la finalidad era contrastar los efectos agudos y los efectos repetitivos o crónicos de la exposición al estrés, ¿no? Y tuvimos otro grupo que recibió esta droga, que en inglés se llama mifeprstone, que es un antagonista del receptor de los glucocorticoides. Y el tercer grupo, pues fueron animales que recibieron las dos cosas. Y estos son los datos de las hormonas, medimos las dos, cortisol y la aldosterona, pues porque las dos se secretan de las adrenales en respuesta a la ACTH, ¿no?
Y vimos cosas que a mí me parecieron aquí interesantes. Una es que, bueno, la respuesta es bastante pronunciada en los grupos que reciben STH a las 2 horas y a las 4 horas baja, ¿no? Y esto pues es lo que conocemos como la desensitización de las glándulas adrenales a las respuestas repetitivas al estrés. Esto no lo vimos en la aldosterona y bueno, aquí nada más cabe recordar que son diferentes zonas de las adrenales que secretan una o la otra hormona. Lo que sí vimos es que el grupo que solo recibe el bloqueador tiene una compensación ahí en la secreción de aldosterona que pues no sabemos bien qué está haciendo, pero que nos interesa, ¿no? Hay literatura que menciona que la aldosterona puede ser también una hormona del estrés en los animales marinos, los mamíferos marinos. Pues la aldosterona principalmente la conocemos como una hormona que participa en la regulación de la sal, ¿no? Pero bueno, esos animales viven en el mar, entonces es un medio distinto. Y otra cosa que hicimos fue un análisis de metabolitos usando espectrometría de masas y obviamente estas letras están muy chiquitas y quizás no las puedan ver, pero aquí lo que me interesa señalar es que la respuesta a las 2 horas es bien diferente a la respuesta a los 4 días, ¿no? Otra vez como remarcando esto que no es lo mismo una exposición a la exposición repetitiva al estrés, ¿no? Y esto lo vemos también cuando medimos estos marcadores de inflamación, en análisis de la sangre, el radio de neutrófilos a linfocitos, ¿no? A las 2 horas, pues hay una disminución de este marcador y la respuesta es completamente contraria a los 4 días. Otra cosa interesante que podemos hacer en este tipo de estudios es secuenciación de genes, ¿no? Para ver la respuesta. Este es un estudio que hicimos en colaboración con una colega en la que colectamos biopsias de músculo esquelético antes y después de la exposición a la ACTH. Y vimos, pues, cosas que son conservadas, cosas que sabemos ocurren en otros animales, como esto, que se suprimen genes de la inflamación. También vimos esto que nos llamó bastante la atención, que fue el incremento en genes que están asociados al catabolismo del músculo, ¿no? Y esto nos interesó porque sabemos que los animales pues no están catabolizando el músculo, es algo que se ha medido con isótopos y con tracers, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues quisimos aquí proponer esta pregunta, que cuáles son los mecanismos que les permiten a estos animales soportar estas condiciones de exposición sostenida a los glucocorticoides. Y este trabajo que hizo Julia Torres, que también fue postdoc en mi laboratorio, ella vino con una beca de UC Nexus, hizo su doctorado en ENCIAD. Y obviamente, pues esto es un poco complejo estudiar en un animal tan grande, en un animal silvestre. Nosotros no los capturamos, están ahí. Entonces, lo que hicimos fue generar un sistema celular eh, para, para poder contestar estas preguntas. Cuando vamos a la playa, inmovilizamos a los animales usando pues drogas, ketamina, telazol, y podemos obtener biopsias. Las biopsias pues este es el tejido adiposo, es bastante grande, es estratificado en mamíferos marinos, y luego podemos obtener una pequeña biopsia de músculo, y de la biopsia de músculo pues podemos aislar estas células progenitoras que están en el músculo esquelético, los mioblastos, y después en el laboratorio hacer que se diferencien en miotubos. Estas son pues fibras multinucleadas, como podemos ver aquí en la imagen de microscopía confocal, alargadas, ¿no? Que se contraen espontáneamente. Entonces, el primer experimento que hicimos con este sistema pues fue caracterizarlo, ¿no? Pues es un sistema nuevo. Aquí a la izquierda les estoy enseñando una gráfica en la que medimos la expresión de los genes miogénicos usando RT-PCR, RT-qPCR en los mioblastos, estas células progenitoras, y en los miotubos, que son estas fibras, ¿no? Y los miotubos están en azul. Y podemos ver que la expresión de estos genes miogénicos pues es más elevada en los miotubos que en los mioblastos.
Después medimos la respiración celular en estas fibras intactas usando pues un respirómetro para células. Y otra vez, esta gráfica reporta en tiempo el consumo de oxígeno, respuesta a diferentes drogas que estimulan la mitocondria, ¿no? Y aquí lo que podemos observar es que en los miotubos, el consumo de oxígeno es mucho más alto que en los mioblastos. Esto lo podemos explicar parcialmente porque los miotubos tienen más mitocondrias, como podemos ver aquí, donde les muestro la abundancia de esta subunidad de la cadena respiratoria, ¿no? Comparando los mioblastos con los miotubos. Y otra vez, pues, que recordar que la finalidad del músculo, pues, es contraerse y necesita mucha energía. También calculamos la cantidad de ATP que se produce en estas células, en estas fibras, y de dónde viene el ATP, si viene de la mitocondria o de la glucólisis. Y podemos ver aquí que dos cosas, que los miotubos producen más ATP que los mioblastos, y también que los miotubos usan las dos, la glicólisis y la respiración para producir energía, y en los mioblastos, en cambio, pues son primariamente glicolíticos, ¿no? Y es otra manera de observar los mismos datos, lo que conocemos como el índice glicolítico. En un lado tenemos el ATP que se produce por la glucólisis y en el otro por la respiración. Y una célula que está aquí en medio, pues usa las dos vías metabólicas. Una célula que está más hacia la derecha, como aquí los mioblastos, usa más la glucólisis. Si estuviera más hacia la izquierda, pues usaría más la mitocondria. Entonces, bueno, ya que nosotros tenemos un sistema bien caracterizado que creemos retiene pues propiedades importantes del tejido muscular en vivo, hicimos unos experimentos con dexametasona, y este es un glucocorticoide sintético. Aquí primero medimos la expresión y la abundancia del receptor de glucocorticoides. Vemos que hay una disminución cuando estimulamos, que es lo que esperamos, porque este es un sistema de negative feedback loop. Entonces, pues se suprime, ¿no? La expresión del receptor, y esto es algo que cuando incubamos las células con un antagonista, pues podemos ver que hay el efecto contrario, ¿no? Entonces, esto lo que nos dice es que en realidad cuando estimulamos las células con estos glucocorticoides, pues están señalizando a través del receptor de los glucocorticoides. Y bueno, ya sabiendo esto, quisimos caracterizar la respuesta celular a la exposición de los glucocorticoides en estos miotubos que generamos, y usamos tres técnicas distintas, la secuenciación de todos los transcritos del RNA, y usamos también bioenergética y usamos microscopía confocal. Aquí les estoy mostrando la expresión diferencial de genes, todos los genes, todos los transcritos que pudimos obtener en estas células, y las comparaciones son cada dosis. Tenemos tres dosis de glucocorticoides que incrementan con respecto al control. Esta es la primera dosis con el control, la segunda, la tercera, y luego entre las diferentes dosis, ¿no? Y aquí lo que hay que notar es que pues la respuesta es bastante alta, ¿no? Son muchos genes que se regulan, muchos genes en los que la expresión sube, pero también muchos genes en los que la expresión baja, ¿no? Entonces, para poder ver estos datos de una manera pues más concreta, hicimos un análisis de clústeres. Y aquí pues lo que estamos viendo es cómo cambia la trayectoria, la expresión de estos genes. O sea, aquí en el primer clúster, por ejemplo, pues son genes que no cambia mucho la expresión, ¿verdad? En el segundo clúster son genes que suben con la dosis baja, y luego la expresión disminuye con la dosis alta. En el clúster 3 son genes en los que la expresión baja en las dos dosis. El clúster 6 pues es lo contrario, ¿no? Genes en los que la expresión sube. Entonces esta pues es una manera de ver otra vez cómo cambia la expresión de todos los genes en estas situaciones. Y después hicimos un análisis de enriquecimiento, ¿no? Para ver las vías metabólicas que están enriquecidas en estos genes. Entonces aquí está codificado por el color.
sea, aquí en el clúster 3, pues este es el enriquecimiento que vimos, y hay unas rutas metabólicas importantes, como esta de la actina o de la matriz extracelular. Estos genes que suben y después bajan son genes importantes para el músculo, y estos que suben continuamente son genes de actividad de endopeptidasa, ¿no? Entonces, de manera global, lo que nos dice esto es que, a pesar de que nosotros sabemos que no catabolizan el músculo, pues cuando exponemos estas células de la foca a los glucocorticoides por 2 horas, hay una remodelación de las células, ¿no? Entonces, pues obviamente quisimos saber si no nada más estábamos viendo lo que se ve en las células normales, ¿no? La activación de estos que reducen la masa muscular, y medimos estos 2 genes que son los principales mediadores, pero no. Eso creo que creemos que no es lo que está pasando, porque no hay un efecto ni en la miostatina ni en el MURF1. Tampoco se están muriendo las células. Entonces, otra vez para detallar un poco más aquí la respuesta, lo que hicimos fue tomar los genes que están diferencialmente expresados independientemente de la concentración, o sea que cualquier concentración que usamos de glucocorticoides tiene un efecto en estos genes. Estos son los que estoy señalando aquí. Y aquí después construimos estas redes que pues nos dicen qué genes están relacionados a qué otros genes, y podemos ver las vías metabólicas que son importantes en esta respuesta. Y aquí lo que nos llamó la atención otra vez es esta reorganización de la matriz extracelular por una parte, y por otra parte la activación de estas vías metabólicas que son importantes para la bioenergética. Entonces, de este módulo de genes, entre estas 2 vías metabólicas, buscamos los factores de transcripción que están mediando esto, y aquí podemos ver que estos son los 3 principales. Y lo que se nos hizo bien interesante es que cuando regresamos a ver los genes de nuestro estudio en vivo, cuando hicimos el estudio estimulando a los enemigos con STH, pues vemos aquí, por ejemplo, este factor de transcripción que encontramos ahí, ¿no? Entonces esto, pues otra vez nos dice que el sistema, pues, es un sistema relevante, ¿no? Y cuando vemos la relación de los genes entre estos factores de transcripción, pues aquí es lo que les estoy mostrando. Vemos que este factor de transcripción es importante para la respuesta inflamatoria, para el mantenimiento de las células satelitales. Estas son las células progenitoras en el músculo. Y bueno, para la miogénesis, la hipoxia y el estrés oxidante. Y aquí, este gen que está aquí en medio de los 3, también es otro de los genes que encontramos primero en el estudio en vivo con los animales, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que son muchos datos, pero aquí lo que es interesante recalcar es que bueno, que sí tienen un efecto estos glucocorticoides en la expresión de genes que son importantes para la remodelación del músculo y también para el metabolismo energético. Y en particular creemos que este gen DDIT4 es importante, ¿no? Y bueno, esto solo es la validación por qPCR de nuestros datos de secuenciación. Otra vez aquí vemos, por ejemplo, la miosina, cómo disminuye, ¿no? Y aquí en la foto estamos viendo algo similar, estos genes que se incrementan bastante, ¿no? Entonces después hicimos un silenciamiento del factor de transcripción del glucocorticoid receptor, y vimos que en realidad sí está mediando la expresión de estos genes, ¿no? Y otra vez, o sea, lo interesante fue que al final llegamos pues a cosas que habíamos visto en nuestro estudio en vivo. Ahora, ¿cuál es la relevancia de esto? ¿Por qué es importante este gen? Bueno, o sea, tradicionalmente se conoce a este gen como un supresor del metabolismo, porque se supone que interactúa con mTOR, aunque ahora hay otras teorías, ¿no? Y una bueno, esta idea que las interacciones de la mitocondria con el retículo endoplásmico pues son muy importantes para la gente. Entonces, basal, la mitocondria y el retículo endoplásmico interactúan, y esto promueve pues la síntesis de proteínas, ¿no? Y el consumo de energía. Sin embargo, cuando hay estrés energético, como cuando estamos estimulando las células con estos glucocorticoides,
este gen se expresa de manera muy elevada y la proteína que se sintetiza pues rompe estas interacciones, ¿no? Entonces la célula, en lugar de morir, lo que creemos que pasa es que promueve un estado en el que se consuma menos energía. Y bueno, lo que hicimos pues fue medir la respiración celular otra vez, ¿no? El metabolismo en estas células. Y aquí vimos en efecto que la exposición a glucocorticoides baja la respiración celular, baja la función mitocondrial. Y cuando vemos la generación de energía, algo que se nos hizo bien interesante es que lo que se afecta solo es la respiración, pero la glicólisis o la glucólisis, como se dice correctamente en español, no está afectada, ¿no? Entonces, estas células, en lugar de morir, se van a una vía alterna, que es generar energía a través de la glucólisis, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo está pasando esto? ¿Qué es lo interesante aquí? Y bueno, lo que quisimos ver fue si hay cambios en la mitocondria, ¿no? Si la mitocondria se está fragmentando, pues porque ahora sabemos que las mitocondrias son tejidos que todo el tiempo se están remodelando, que hay fusión, hay fisión, y esto pues es importante para el metabolismo. Entonces hicimos análisis de microscopía confocal y en efecto, pues lo que observamos fue eso, que hay fragmentación mitocondrial debido a la exposición a los glucocorticoides, y cuando vemos esta proteína DRP1, la fosforilación, que es importante, pues también vemos que incrementa, ¿no? Y al final, bueno, quisimos ver un poco también esto de los contactos entre la mitocondria y el retículo endoplásmico, y lo que hicimos fue sobreexpresar proteína verde fluorescente en el retículo endoplásmico de estas células y teñir las mitocondrias y hacer análisis de microscopía, y en efecto vimos, aquí no sé si se alcanza a apreciar en su computadora, la posición de los glucocorticoides pues promueve que se separen la mitocondria y el retículo endoplasmático. Al final, silenciamos esta proteína, la expresión de este gen DDIT4, y volvimos a medir el metabolismo en estos miotubos estimulados con glucocorticoides, y vemos que en efecto, ¿no? Este gen pues es importante para la respuesta que estamos viendo. Ahora, hay algunas otras cosas, además de lo que descubrimos, que sea importante para el metabolismo de la mitocondria. Pues en realidad no sabemos muy bien, aunque aquí nos salió esto un poco inesperado, que es que cuando silenciamos este gen y estimulamos a las células con glucocorticoides, pues vemos que hay cambios en estas proteínas, la glutatión peroxidasa y la peroxiredoxina, que son bien importantes para el control del estrés oxidante en la mitocondria. Entonces es un área que estamos ahorita pues estudiando, no sabemos muy bien cómo suceda esto. Pero bueno, las conclusiones de esta parte del trabajo es que derivamos estas células, este sistema que creemos que es fisiológicamente relevante, hicimos nuestros experimentos con glucocorticoides y lo que observamos primero fue la expresión diferencial de genes que son importantes para la remodelación del tejido muscular y el metabolismo energético. Y aquí la idea es que en un estado basal usan la respiración para crear energía, esto aportado por la interacción entre la mitocondria y la principalmente, y esto pues está asociado a la pérdida de estos contactos de la mitocondria con el retículo endoplasmático. No sabemos otra vez si hay un papel adicional de este gen que se nos hizo, y las implicaciones a nivel organísmico, pues estos animales que viven al lado energético tienen la capacidad, ¿no? Sus células musculares tienen la capacidad de cambiar a este consume pues menos energía, ¿no? Que les ayuda a sobrevivir estas condiciones. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de la otra parte, lo que estamos estudiando, que está relacionado a cómo estos animales tienen esta capacidad de aguantarse la respiración durante hasta 2 horas, ¿no? No solo eso, cuando vienen
a la Tierra, cuando están en la Tierra, tienen estas apneas del sueño, bien interesantes. Están ahí, pues no tienen acceso restringido al aire, obviamente, pero aún así, cuando están durmiendo, se aguantan la respiración. Y bueno, lo que sabemos por todos los estudios de la fisiología del buceo es lo que pues conocemos como la respuesta al buceo, ¿no? Que inicia cuando uno se aguanta la respiración, y esto otra vez es una respuesta conservada, nosotros la tenemos, pero pues obviamente los animales que bucean por mucho tiempo la tienen más desarrollada, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay unos receptores en la cara que hacen contacto con el agua, nos estamos aguantando la respiración, eso hace que baje el ritmo cardíaco y bueno, también que el flujo sanguíneo dirigido preferencialmente al cerebro y al corazón, y los tejidos periféricos pues se quedan sin esa sangre, y esto pues la idea es que conserve el oxígeno. Este es un estudio bien interesante de un grupo en Inglaterra. Aquí están reportando la perfusión, el flujo sanguíneo en la grasa de animales buceando en un alberque, en un laboratorio, unas focas, y vemos cómo cuando empiezan, en segundos que empiezan a bucear, pues baja, ¿no? Y luego sube otra vez. Y esto es en estos elefantes marinos aquí en California. Aquí vemos en el color rojo la profundidad, en el color negro el oxígeno en las arterias. Tienen un instrumento que mide el oxígeno en las arterias. Lo que está en blanco es cuando el animal está en la superficie, y lo que está en gris es cuando el animal está buceando. Y este es un buceo pues muy rutinario para ellos, ¿no? 25 minutos, 30 minutos, en realidad pues no es nada. Pero podemos ver cómo baja la concentración de oxígeno arterial, ¿no? Impresionante, ¿no? Usan casi todo el oxígeno que tienen ahí, ¿no? Y esto lo hacen de manera cíclica. Estos animales nunca se quedan en la superficie, porque pues si se quedan en la superficie son más susceptibles a que se los coma un tiburón. Entonces están constantemente buceando, arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces pues están expuestos a estas fluctuaciones súper extremas en el oxígeno, ¿no? Y algo que nos ha llamado pues bastante la atención es qué hay de especial en el endotelio de estos animales, ¿no? Esta capa de células que recubre la parte de adentro de las arterias, ¿no? ¿Cómo es que pueden, cómo es que pueden tolerar eso, ¿no? Porque nosotros sabemos que la isquemia de reperfusión, la hipoxia de oxigenación, pues es súper dañina, ¿no? Esto es algo que está asociado a los infartos, a las embolias, a la trasplantación de órganos, y lo que sucede es que pues hay una producción de oxidantes que causan disfunción endotelial, ¿no? Y causan inflamación extrema. Pero bueno, nosotros hemos hecho estudios con estas focas, y como les comentaba, no solamente cuando bucean, también cuando están en la tierra se aguantan la respiración, los adultos hasta por media hora, y tienen estas mini respuestas al buceo. Aquí vemos como el oxígeno, la presión parcial de oxígeno baja, ¿no? Y hemos medido diferentes marcadores de estrés oxidante y no pasa nada. Están súper adaptados a eso, ¿no? Y bueno, otra gente y nosotros pues hemos estudiado los mecanismos antioxidantes en estos animales, ¿no? Que tienen de especial ahí. Y en general hemos concluido que hay más antioxidantes, más en los mamíferos que bucean que en los que no bucean. Y pues ahora que tenemos acceso a las tecnologías ya genómicas, que podemos estudiar más cosas, se ha visto que hay duplicación de genes antioxidantes, que hay selección positiva de ciertos genes, sobre todo genes que están relacionados a este sistema del glutatión. El glutatión es un antioxidante súper interesante, ¿no? Pero bueno, pues como se podrán imaginar, esto es súper difícil de estudiar en un animal que está buceando en el mar, ¿no? Entonces, la manera que hemos tratado de estudiar esto en mi laboratorio es otra vez generando estos sistemas celulares de células primarias. En este caso, pues no tenemos acceso a las arterias de un animal, ¿verdad? Porque tendríamos que sacrificarlo y son animales protegidos, pero a lo que tenemos acceso es a una placenta, ya que cuando las mamás dan a luz a los bebés, tienen a los bebés, pues la placenta queda ahí, ¿no? Entonces, si uno la colecta,
después la puede llevar al laboratorio, y pues son placentas súper grandes, podemos aislar las arterias y de las arterias las células endoteliales que podemos crecer, y podemos adaptarlas al flujo sanguíneo, que es como está en el cuerpo, ¿no? Y con esto después podemos hacer experimentos en los que exponemos estas células a diferentes concentraciones de oxígeno, ¿no? Y ver cómo reaccionan. Este es trabajo que está realizando una de mis estudiantes de doctorado. Aquí pues nada más les estoy enseñando que estas células sí conservan un fenotipo endotelial, ¿no? Este es un inmuno fluorescencia para los marcadores endoteliales, estas células, o por RT-PCR o el uptake de este LDL. Estas células respiran cuando las tenemos ahí. Aquí es otra vez la respiración celular, células de foca y células de humano, que son células que obtenemos con nuestro colaborador en el hospital aquí en San Francisco. Y después de que las exponemos a hipoxia, vemos que varios parámetros de la respiración mitocondrial pues están mucho más elevados en las células de foca, las barritas estas azules, ¿no? Lo que nos sugiere que en realidad estas células sí conservan algunas de sus características, de sus propiedades en este estado primario. Y bueno, la primera pregunta que quisimos contestar con estas células es, ¿y hacen oxidantes? ¿Producen oxidantes? Quizás no producen oxidantes, no tienen algo ahí raro que no genera oxidantes y pues ya ahí es el fin de la historia, pero no. Cuando las estimulamos con angiotensina o con PMA o con menadiona, pues vemos que tienen la capacidad de producir oxidantes, ¿no? Entonces hay algo más ahí. Y este es un experimento que hizo un muchacho que estaba aquí haciendo la licenciatura con nosotros, en el que tomamos células endoteliales de la foca, de humano y de borrego, que tuvimos en colaboración con nuestros colegas de la escuela veterinaria. Y las trató con un oxidante bien fuerte, con este peróxido lipídico. Y aquí vemos, son diferentes concentraciones, y esta es la viabilidad celular. Vemos pues que las células de humano en verde y las células de borrego en blanco pues se mueren, ¿no? Con la segunda dosis empiezan a morir bastantes, y las otras al final pues ya casi todas están muertas. Y en azul tenemos las células de foca, que como vemos aquí pues son súper resistentes, ¿no? Aquí no se mueren a estas concentraciones súper altas de peróxido lipídico, ¿no? Y esta es otra de mis estudiantes de licenciatura que hizo este experimento con un indicador aquí de la peroxidación lipídica. Y lo que observamos fue que al tratar estas células con el peróxido lipídico, pues la respuesta está muy atenuada comparada a la respuesta en el humano. No tienen algo que está permitiendo ahí que no haya peroxidación lipídica. Medimos estas peroxidasas que sabemos que reducen la peroxidación lipídica, pero no encontramos ningún efecto. O sea, no es eso. No es eso lo que está pasando. No sabemos en realidad qué está pasando ahí, ¿no? Y bueno, obviamente tratar a las células con un peróxido, pues quizás no es tan fisiológico, ¿no? Entonces estábamos como más interesados en saber qué es lo que pasa cuando las células están expuestas a hipoxia, a bajas concentraciones de oxígeno. Y pues hicimos unos experimentos aquí, en el que incubamos estas células en una cámara ambiental a un 1% de oxígeno, y luego colectamos lípidos y proteínas, RNA y proteínas a los 15 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, 4 y 6 horas. Y lo primero que hicimos fue medir el HIF, el factor indecible por hipoxia, que pues es este factor de transcripción que es el premio Nobel de hace 2 años, ¿no? Que es el regulador principal de la respuesta a la hipoxia. Y vemos aquí 2 cosas interesantes. O sea, estas líneas aquí abajo, bueno, esta es la foca, este es el humano, esta es la proteína y este es el RNA. Vemos que la respuesta en el humano pues es más rápida, perdón, en la foca es más rápida, ¿no? A los 15 minutos tenemos el pico, y en el humano la tenemos hasta la hora. Y también vemos que, bueno, declina, pero al final a las 6 horas hay otro aumento, y en el humano pues solamente declina, ¿no? Entonces es obviamente distinta la respuesta entre las especies, ¿no? Y bueno,
medimos la expresión de genes que están regulados por este factor de transcripción. Otra vez, este factor de transcripción está compuesto por dos subunidades, la alfa y la beta. Cuando en la normoxia, cuando el oxígeno es normal, la subunidad beta interactúa aquí con una prolilhidroxilasa que cambia la conformación para que se pegue esta otra proteína que hace que se ubiquitine y se marque para la degradación del proteosoma. Pero bueno, esta reacción no puede suceder cuando hay hipoxia porque la prolilhidroxilasa necesita oxígeno. Entonces, la subunidad alfa se estabiliza, interactúa con la beta y esto es lo que hace lo que hace que se forme este factor de transcripción que se va al núcleo y transcribe genes relacionados al metabolismo del oxígeno, del metabolismo energético, ¿no? Entonces, bueno, estos son genes que ya han sido identificados con análisis de ChIP-seq, que son importantes en la respuesta a la hipoxia, y otra vez vemos que la respuesta es bien diferente. O sea, aquí tenemos el tiempo, 0, 15, 30, 60 minutos, 2 horas, 4 horas, 6 horas en la foca, en el humano. Y aquí la tablita es la expresión de genes, cómo cambian de abajo hacia arriba. Y vemos que pues, la respuesta es bien diferente, ¿no? Entonces quisimos ver otra vez de manera global cómo cambia esto, ¿no? Y bueno, hicimos un análisis de transcriptómica en las células de foca y en las células de humano expuestas a estas diferentes concentraciones de oxígeno. Y vemos que hay bastantes genes otra vez que se regulan, tanto que se sobreexpresan o como que la expresión disminuye. Y aquí lo que les estoy enseñando es cómo cuantificamos la respuesta, ¿no? Que otra vez esto enseña pues que la respuesta es diferente, ¿no? En las células de foca, aquí son los genes que la expresión baja, aquí son los genes que la expresión sube, que al final pues llegamos al mismo punto, pero la respuesta sí es bastante diferente, ¿no? Entonces quisimos hacer un análisis similar al que hicimos en la otra historia que les conté, estos clústeres de genes, ver cómo cambia la expresión concertada de genes en la foca y en el humano, y luego un enriquecimiento para ver las vías metabólicas que están participando. Ya lo que nos llamó mucho la atención aquí en este clúster 3, que son genes que la expresión sube rápidamente hasta la media hora y luego baja. Y estos están enriquecidos por el metabolismo del glutatión. Y esto es algo que no encontramos nunca en ningún clúster de genes humanos. También encontramos el TNF-alfa, este es, pues como saben, suprime la inflamación, es este de aquí. Ese sí lo observamos también en las células humanas, o sea, como que suprimir la inflamación al principio de la hipoxia es algo que hacen las dos especies. Y la señalización celular por el factor inducible por hipoxia, que es este que sube, ¿no? Pero bueno, como les comentaba, lo que nos llamó más la atención fue estos genes del metabolismo del glutatión, ¿no? Entonces, aquí este es un resumen de esa ruta metabólica, y los genes en azul son los que encontramos en nuestro clúster, ¿no? Genes que son importantes tanto para la síntesis de glutatión como para su función antioxidante, ¿no? El glutatión es un antioxidante como tal, pero quizás su función más importante pues es que es un cofactor para las glutatión peroxidasas, para la peroxidina 6, que son pues muy importantes en la prevención del estrés oxidante. Y después de eso pues medimos la cantidad de glutatión en estas células en condiciones hipóxicas usando unos dyes y unos indicadores y también ensayos bioquímicos, ¿no? Y vimos que en realidad, como pocas veces, la expresión de genes se relaciona bastante bien a la función fisiológica, ¿no? En las focas hay un incremento, a pesar de que estas son células que están en hipoxia, hay un incremento en la producción del glutatión, ¿no? Que lo que creemos, lo que interpretamos aquí, pues es que es una preparación para cuando regrese el oxígeno que sube la producción de oxidantes, ¿no? Conocemos como isquemia reperfusión o hipoxia reoxigenación. Y bueno, entonces lo que concluimos de esta parte del estudio y en lo que estamos trabajando es que, uno, estas células endoteliales de las focas son súper resistentes a la muerte celular inducida por hidroperóxidos, y ahora en los últimos años ha habido muchos estudios, cientos de estudios que describen este nuevo
esta nueva ruta metabólica que parece ser muy importante para el cáncer, ¿no? En la que se induce la muerte celular por la generación de hidroperóxidos. También vimos que hay diferencias importantes tanto en los perfiles transcripcionales como en la bioenergética de estas células de foca y el mismo tipo de células de humanos, ¿no? Que la hipoxia promueve la síntesis de glutatión en las focas, que creemos que es algo, pues, que es importante, ¿no? Para estos animales que están expuestos constantemente a esta hipoxia derivada de los buceos que hacen. Y actualmente lo que estamos haciendo en el laboratorio es, pues, tratar de hacer las dos cosas juntas, ¿no? Porque una parte de la historia es esto, es la falta de oxígeno como tal, pero pues también la pérdida de los cambios en el flujo sanguíneo, ¿no? Pues sabemos que en la aterosclerosis, por ejemplo, eso es algo súper importante, ¿no? Entonces, tenemos la capacidad de hacerlo en un sistema reduccionista in vitro y queremos ver cómo afecta eso. Y bueno, de ahí, pues quiero darle las gracias a la gente de mi laboratorio, que en realidad son los que hacen todo. Sobre todo lo que les enseñé, dos postdocs que tuve, Julia y David, y Kaylin, que está haciendo su doctorado con nosotros, dos estudiantes de licenciatura. Nuestros colaboradores, como se imaginarán, pues hay como muchas partes del estudio, ¿no? Hay que ir al campo, hay que hacer trabajo en el laboratorio, hay que hacer trabajo bioinformático. Entonces hemos sido muy, muy afortunados de poder colaborar con mucha gente que nos ha ayudado en este tipo de estudios. Estos son las agencias que nos han financiado directamente a nosotros o a nuestros estudiantes. Y antes de terminar, pues nada más un anuncio aquí, que estamos reclutando postdocs. Tenemos dos posiciones abiertas. Una es para trabajar en un proyecto financiado por la National Science Foundation, un sistema pues similar al que les presenté en la segunda parte en el laboratorio. Este proyecto también tiene un componente de trabajo de campo en la Antártida, y el otro proyecto pues es un proyecto ya más de modelos biomédicos, ¿no? Estamos muy interesados y tenemos dinero para estudiar esta proteína, esta peroxiredoxina, y ver su papel en la muerte celular inducida por lipoperoxidación y en la función mitocondrial. Hemos generado líneas de ratones transgénicos que tienen mutaciones en diferentes partes de la proteína, en diferentes funciones, y queremos estudiar las respuestas a la hiperoxia y a la hipoxia reoxigenación. Y bueno, pues ahí le dejamos. Muchas gracias por escucharme, y si tienen preguntas, pues con todo gusto.